Bueno, en este video vamos a crear la conexión a PostgreSQL, la base de datos, eh, y, y algunas entidades y pues la migración inicial en la cual se van a poner pues unas entidades de prueba. Vamos a intentar hacer una prueba pues para ver que esté funcionando bien el tema de Entity Framework. Entonces lo primero es ir aquí al Dropbox. En C65 hay un PDF donde está Dominio Slack. Al abrir este PDF pues vamos a ver todas las entidades que se deben crear en el proyecto de Visual Studio. Y como ejemplo vamos a iniciar con, o sea, quiero una entidad que vaya a dos lugares, digamos, a dos dominios. Pero pues yo siempre cuando hago los CRUDs de prueba lo hago con marcas porque marcas es muy fácil, no tiene dependencias, o sea, yo puedo crear una marca sin necesidad de tener nada más, pero aquí también quiero que haya algo de otro dominio, por ejemplo, en este listas escolares. Sí, yo creo que voy a hacer un ejemplo con este, o este de campañas y artículos, bueno. Sí, vamos a hacer campañas y artículos porque en realidad, pues aunque artículos también depende de productos, no, aquí todo depende de todo, pero pues bueno, empecemos con el clásico de marcas y luego miramos lo de la relación con otros dominios. Entonces, pues lo primero es aquí en la carpeta de datos, digo de negocio, perdón. Aunque bueno, aquí me quedó un poco extraño. No me gusta que datos que... No me gusta, o sea, esto es como en orden, más arriba es front y más abajo es más back, es decir, aunque pues como está en orden alfabético, pues nada que hacer, pero me parece más chévere que persistencia que de último como pues es el más bajo nivel porque está más conectado con la base de datos que estos dos que ya son de cara al cliente. Y pues datos y persistencia básicamente son sinónimos. Entonces vamos aquí en negocio a crear una carpeta, recordar hacerlo con Shift F2 para que las cosas se queden bien creadas y sea rápido. Y aquí en negocio vamos a poner el primer dominio que sería el dominio de productos. Y dentro de productos vamos a crear la clase artículo. Pero me quedó mal porque dentro de productos no vamos a tener solamente estas entidades, sino vamos a tener muchas más cosas. Así que vamos a crear dentro de la carpeta productos una carpeta que se llama entidades y ahí sí vamos a crear el artículo. Tener en cuenta que todas las entidades deben ir en singular y ya cuando se pasen a la base de datos pues miramos si vale la pena pasarlo a plural o es mucho trabajo y lo dejamos en singular, ya ahorita lo miraremos. Entonces, listo, ya tenemos la entidad. Vamos a crearle unos atributos de prueba. Tener en cuenta pues usar los shortcuts como prop. ID artículo. Más adelante le pondremos el ID producto. Por ahora el nombre y digamos el precio. Recordar que los precios son siempre en decimales. Para eso se creó el tipo decimal, básicamente para manejar precios. Quitamos las librerías que no se están usando y listo, aquí ya tenemos nuestra entidad creada. Ahora lo que yo quiero hacer es persistir esa entidad. Para eso quiero persistirlo en una base de datos y lo primero que necesito es crear un contexto de base de datos el cual o sea, cuando yo tenga el contexto creado, ahí en ese contexto yo puedo decir cuáles son las entidades que se van a persistir. Es decir, básicamente qué entidades son tablas
y en base a esto ya puede ir creando las migraciones y todo lo demás. Entonces pues vamos a darle aquí en persistencia Shift F2. Esto sí va a estar por fuera porque no... Contexto principal, o pongámosle... Sí, contexto principal.cs. Va a estar por fuera porque ahorita voy a meter adentro las carpetas con sus respectivos dominios. Este contexto va a ser una clase que hereda de la clase DbContext, pero como no la tengo, él me va a decir... Sí, pues que no la tengo, entonces lo que yo necesito hacer aquí es instalar el paquete Entity Framework Core. Entonces vamos a hacer eso en este momento. Vamos a decir acá por Manage NuGet Packages en Browse y vamos a decir aquí Entity Framework Core, que es este que ya, como ya yo lo había buscado antes, entonces lo tenía aquí en las sugerencias y no veo el oficial. Creo que tenía que poner aquí antes Microsoft.Entity Framework Core, ahora sí. Es este, vamos a instalar la última versión. Esto se tarda un momentico dependiendo de la velocidad del internet, puede ser rápido o lento. Le damos a aceptar en la licencia y listo, ya quedó instalado. De una vez va a instalar el otro paquete que es el de PostgreSQL, porque pues me voy a conectar con npgsql.entity framework core. Es este, sí. ¿Por qué instalo este paquete? Porque pues la tecnología específica que vamos a usar en este nuevo proyecto es PostgreSQL, porque pues es una base de datos excelente que es open source y es gratuita. Entonces luego de haber instalado estos paquetes, sí él reconoce la clase de DbContext, la cual puedo heredar de ella. Y listo, aquí básicamente tengo creado mi contexto. Ahora necesito decirle cuál es el constructor. Esto siempre va a tener un constructor y va a recibir como parámetro unas opciones del contexto, donde aquí le paso contexto principal. Esto es como una, si se podría decir, como una inyección de dependencias nativa que tiene el constructor de esta clase. Y ya ahorita vamos a ver por qué o cómo usamos eso. Y vamos a decir que la entidad ahorita que va a persistir solamente, o sea, todas las entidades que queramos persistir las vamos a llamar como dbset. Y aquí vamos a decir, va a poner el nombre de la entidad y normalmente en plural el nombre como de la lista o de la lista de cómo se va a referenciar esta entidad en Entity Framework. Ahí yo cada vez para sacar estas sugerencias lo hago con control punto. Entonces aquí control punto, agregar esta referencia así. La idea es que, o sea, aquí en la arquitectura lo que yo quiero hacer es que todo, o sea, no tengo problema en que todos los proyectos referencien a negocio. Lo importante es que negocio esté sin referencias a los demás proyectos. Sí, entonces la idea es que la capa de negocio no tenga referencias a ninguno de los otros proyectos, pero pues los otros proyectos sí pueden referenciar a la capa de negocio. ¿Y esto para qué se hace? Para que la capa de negocio sea lo más independiente posible de las implementaciones. Es decir, si yo quiero hacer una lógica de aplicación móvil o quién sabe pues lo que se inventen en el futuro, yo lo puedo hacer creando simplemente un nuevo proyecto como un frontend nuevo y no tenga que reescribir pues mi capa de negocio para un nuevo cliente, o lo mismo en base de datos. Si yo quiero cambiar o tener varias bases de datos que no sean solamente PostgreSQL, sino de pronto en otros motores o en otra persistencia que no sean bases de datos relacionales, la idea es que yo pueda agregar otro proyecto o aquí en persistencia configurar otros contextos
con otras conexiones de base de datos, pero no tenga que modificar mi capa de negocio, que se supone que es la que tiene el core, o sea, lo más importante de mi proyecto, de lista en casa. En este caso son, sí, los casos de uso independientes de la implementación, mejor dicho. Entonces, eso yo como lo reviso acá en dependencias. Bueno, este por ejemplo no tiene nada, pero este sí tiene una dependencia a un proyecto que es negocio. Entonces aquí vemos, básicamente lo que quiere decir una dependencia es que si yo cambio el proyecto de negocio, es probable que me toque cambiar este proyecto porque es dependiente de negocio. Pero pues eso sí es normal, o sea, si yo necesito algo específico, o sea, el negocio es el que dicta qué cambios se deben hacer, mejor dicho. No, porque pues eso sí tiene sentido. Si la empresa necesita algo, como por ejemplo agregar descuentos X de un colegio nuevo aliado, pues se tienen que permitir hacer todos los cambios y se deben hacer los cambios necesarios en la tecnología para permitir ese cambio de la regla de negocio. En cambio, lo contrario si no aplica. Si yo quiero hacer un cambio de tecnología, no tendría por qué dañar los descuentos o los productos o la lógica ya interna de la empresa. Entonces, listo. Ya aquí tengo mi contexto. Aquí voy a tener un problema y es, o sea, yo en alguna parte necesito decirle cuál es la conexión, la cadena de conexión de la base de datos. Pero bueno, eso hagámoslo más adelante. Primero voy a crear la carpeta del dominio y dentro de este dominio vamos a crear otra carpeta que se llama mapas, que es el mapeo. Sí, como su nombre lo indica, mapas es el mapeo de las entidades a las tablas. Entonces aquí vamos a, yo creo que fue la tabla artículo, ¿no? Entonces vamos a crear una clase artículo mapa. Esta clase va a heredar de una que se llama Identity Type Configuration, y aquí voy a poner el nombre de la clase a la cual estoy aplicando la configuración de Fluent API y listo. Esto tiene, bueno, aquí me va a decir que me falta implementar, entonces le doy implementar y aquí lo que yo voy a decirle es a qué tabla me va a mapear. Por ejemplo, aquí la tabla va a ser artículos. Voy a decirle que tiene una llave primaria, builder.hasKey, y la llave primaria es ID artículo. Ok, entonces ya tengo creado aquí el mapeo. Ahora necesito decirle pues que use ese mapeo básicamente en el contexto. Esto lo hago haciéndole un override al método que se llama onModelCreating, que es un método de la clase DBContext, esta de acá. Entonces esto recibo model builder como parámetro. Aquí hago model builder.apply configuration y le digo nuevo artículo mapa. Él me tiene que dar ahorita la sugerencia de importarlo, ¿sí? Aquí vemos que importó persistencia productos.mapas y necesito hacer un, bueno, este no puede ser público sino protected porque estoy haciendo un override de la clase base. Es decir, solamente este método lo pueden utilizar clases que hereden de estos contextos y no cualquier clase. Y por último decir onModelCreating model builder. Vamos a quitar estas referencias y listo. Esto dejaría casi completo mi contexto, pero aún me falta la cadena de conexión. Para la cadena de conexión pues lo vamos a ver en el siguiente video. Normalmente esto se pone por acá en
en un proyecto que es appsettings.json, algo así, pero como esto no es un proyecto web, pues toca hacerlo un poquito diferente.